Al igual que en la conferencia anterior, es un placer realmente. Uno conoce el trabajo de Delia, pero cuando tiene la responsabilidad de presentar tamaña trayectoria, uno vuelve a revisar aquello que conocía y encuentra que es realmente un privilegio poder estar compartiendo estos espacios y escucharla personalmente. Un breve recorrido, ¿sí? Un breve recorrido por la trayectoria de Delia. Delia es licenciada en Psicología por la UBA, es profesora de Educación Inicial del Instituto Sarah Eccleston, una cuestión con letras mayúsculas. Además, es diplomada en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa por Flaxo. También cursó en Flaxo la maestría en Psicología Cognitiva. Además, en su trayectoria profesional ha desempeñado cargos en la gestión, a cargo de la Dirección de Nivel Inicial en Ciudad de Buenos Aires. También se ha desempeñado como vicerrectora y rectora del instituto del que egresó como profesora de Educación Inicial. Además, ha desarrollado numerosas cátedras en la formación docente en distintos institutos. También conocemos en su trabajo como investigadora de algunas universidades y también de institutos superiores, y a la vez ha disertado numerosas veces, no solo en nuestro país, sino también en distintos países de la región, como México, como Guatemala, como Perú. Y su tema de interés en este momento, y lo que nos va a compartir, está vinculado al liderazgo y a la gestión, una ecuación posible y necesaria. Cuando yo leía el abstract que muy generosamente nos hizo llegar, me impactó el modo contundente en el que inicia su presentación. La acción supervisiva hoy exige un nuevo estilo de gestión. Por supuesto, ella, con la brillantez que la caracteriza, en muy pocos párrafos abrió un mundo para pensar y reflexionar. Y ella se pregunta, desde este punto de vista, ante la complejidad, la incertidumbre de las sociedades en las que nos toca a nosotros desarrollar nuestra tarea, ¿cuál es el rol, cuál es la función del supervisor? ¿Cómo trabajar esta tensión entre estos paradigmas a los que hacía referencia recién la profesora Berrueso y este escenario cambiante, desafiante, tensionante, en el que el supervisor y todos los que estamos abocados a la tarea de trabajar en la escuela nos toca desarrollar el cotidiano andar para hacer posible la escuela? Le voy a dar la palabra y agradecerle nuevamente que esté aquí con nosotros. Este es el momento en que tengo que decirte que está incompleto el currículum. Los que me conocen saben cómo voy a seguir. Voy a decir que tengo 4 hijos y 8 nietos. Pero no queda demasiado bien escribirlo en el currículum, entonces siempre, tras la presentación, yo digo lo mismo, así, rutinariamente, monotemáticamente, agrego esto porque si no, no está completa mi presentación. Carlito, yo no voy a hacer lo que vos hiciste. Por 2 cuestiones no voy a saltar. Una por los tacos y otra por la edad. Entonces, voy a bajar naturalmente, como haría Mirta Legrand, una escalera. Yo no soy Mirta Legrand ni tampoco lo quiero ser Delia Cervoni, y quiero compartir con ustedes unas cuantas ideas. Yo agradezco a quienes me precedieron porque me dieron letra para vincular, para relacionar, y creo que lo mejor que nos puede pasar es que en distintas presentaciones podamos establecer interrelaciones entre ideas,
sentires, haceres, prácticas. Así que tal vez desde otro lugar, pero sin embargo voy a apelar a la palabra de, ¿puedo dar tu nombre de pila? ¿Me lo decís? Analía y Carlos. Y quiero decirles que es probable que ustedes digan, esto ya lo sé, esto ya lo pensé, esto ya lo escribió en el libro, con Ruth. Bien, pero también es probable que eso que ustedes afirmen también signifique la posibilidad de repensar lo que uno ya viene haciendo y decir, qué bueno, ya lo hago. Esto podría pensarlo y esto otro lo rechazo, porque eso es lo bueno de escuchar la palabra de los demás. Pero entonces, si soy reiterativa, acá estoy. Uno es creativo, pero vieron, en algún momento uno vuelve a decir algunas cosas que ya ha pensado. Bueno, y voy a empezar entonces, ha estado detenido mucho tiempo, entonces esto no inicia. Lo probamos, ¿eh? ¿Pero vieron? Seguro, seguro. De todas maneras, mientras los técnicos hacen lo suyo, cada cual en la especialidad, te voy a volver loco. Pobre. Un ratito me voy a quedar acá porque si no lo vuelvo loco. Lo primero que quiero decir es que estamos en el siglo XXI. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué escuela necesita este siglo XXI? Entonces, para plantear qué sucede con este siglo XXI, voy a recuperar expresiones que todos conocemos, porque somos sujetos que vivimos en el siglo XXI. Globalizado. Sabemos más lo que pasa en otras partes del mundo que quizá lo que ocurre en nuestra ciudad. Un mundo más que tecnologizado, un mundo multicultural. No voy a caracterizar, gracias, todo esto porque evidentemente son rasgos que ustedes conocen. Un mundo donde las personas nos vemos apremiadas por los tiempos, por las necesidades, por las urgencias, porque el mundo permanentemente cambia. Vivimos un siglo XXI, obviamente con enorme desigualdad. Vivimos un siglo XXI incierto, altamente incierto. Prevemos, planificamos, anticipamos, pero suceden cosas que por más que planifiquemos, pensemos, meditemos y seamos expertos pensantes, ocurre algo que nadie había pensado, justamente por la vorágine de este siglo XXI. Quienes han leído algo de nuestros libros, Ruth y yo iniciamos nuestro tercer libro de la saga, como decimos, justamente con la teoría del caos. En la teoría del caos se da de la mano con este rasgo, la incertidumbre. Y no hace falta que supervisores y directivos, ministran, piensen en qué sucede en el sistema educativo en relación con este rasgo de la incertidumbre. Y recordemos que también esto nos lleva a enfrentarnos a problemas también inciertos. Problemas frente a los cuales no tenemos un modelo, no porque tengamos que seguir el modelo, sino me refiero a representaciones, como para decir cómo actuar frente a estos problemas. Nuevos problemas, nuevas prácticas. ¿Qué prácticas? En relación con este siglo XXI, quiero compartir con ustedes
3 planas. Permítanme, les pido permiso a ustedes para presentar estas 3 planas. La primera que quiero compartir con ustedes es esta. ¿Qué aprender en esta escuela del siglo XXI? Recuerden que este Power va a estar en la página, ¿sí? De manera que podrán ustedes retomarlo cuando gusten. Primera cuestión, aprendizajes que contribuyan al bienestar personal. Toda vez que yo haga mención a la expresión bienestar, prontamente aparecen en mí todas las ideas que compartió Carlos con ustedes. Pero el bienestar personal hace al bienestar social. Y algo que hoy tenemos más que nunca que pensar, la participación ciudadana. Porque el sujeto del siglo XXI no pide permiso, interviene, se mueve, está, participa, reclama, ofrece, brinda, se mueve. La palabra participación hoy es un rasgo típico de lo social. Por eso es importante la formación para la vida ciudadana. No como, no piensen que yo estudié esa materia, ¿eh? Educación democrática, eso es para los más viejos, ¿vieron? Educación democrática, no educación democrática, educación del ciudadano, pero no como la materia, el hacer en la institución, porque la institución es un sistema micro, tal vez en relación a la ciudad, a la nación, al mundo, pero es la vida cotidiana, la participación, el pensar, el ser escuchado. Contenidos para saber actuar. Voy a repetir esto tantas veces, porque no es el contenido para poder recordar, es el contenido para que me ayude a actuar. Voy a volver sobre esto, no voy a insistir. Tenemos que apelar a una nueva cultura. Queramos o no, los chicos ya lo vienen haciendo. A mí me aterra, como abuela, ver que los chicos están en el cochecito con un celular. Estoy hablando de un lactante. Aunque no le dé la teta, sigue siendo un lactante hasta que tenga 12 meses. Y está en el cochecito con el celular, jugando con el celular. Bueno, en fin. Pero en la escuela, apelar a la cultura multimedial y digital es agregar la cultura impresa. Por supuesto que el libro permanece, pero aparece también otra manera de alfabetizar, otro código que los chicos conocen y necesitamos que fluya. Y tenemos que pensar esto. Todos ustedes, no importa a qué provincia pertenezcan, trabajan desde un diseño curricular y lo llamamos en la currícula común. La pregunta es, ¿cuánto de esa currícula tiene que ser común? ¿Cuánto tiene que ser singular? ¿Cuánto tiene que ser contextualizado? ¿Cuánto tiene que ser el permiso de que la escuela tenga el currículum como referente, pero que lo pueda pensar en función de estos chicos que tengo conmigo durante todo este año, y el que viene, y el que sigue, y el que sigue? Otra plana, que sigo pidiendo permiso para presentarla. ¿Cómo sería la organización del sistema? Sistema macro, sistema micro, depende de dónde miremos, uno será macro, otro será más micro. Primera cuestión. Hemos venido hablando del derecho a la educación y la obligación del Estado a ofrecer espacio para esa educación. En realidad, tiene que ser una responsabilidad del Estado, pero no como obligación, sino como el derecho que tienen los sujetos para poder participar del sistema. Entonces, tiene que ser un Estado que dé respuesta al multiculturalismo. Otra de los rasgos que tiene que caracterizar al sistema. Primera cuestión, presencial y virtual. Algunas veces
pasan noticias por televisión diciendo la escuela se inundó, quedó cortado el paso y entonces ahora los maestros enseñan de manera virtual. Entonces parece ser que lo virtual viene a subsanar un problema coyuntural, pero no se puede enseñar desde lo virtual. Obviamente estoy hablando a representantes de todo el país. Cuán difícil es para nosotros poder dar respuesta al pensamiento y a la circunstancia de trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, con respeto a las diferencias, estoy diciendo presencial y virtual. Virtual puede ser en tanto y en cuanto se cuente con los medios tecnológicos como para que esto suceda. Lo que estoy diciendo es abrir las alternativas para nuevas posibilidades de este siglo más que digitalizado. Tiene que ser flexible. La letra, viste que tiene que ser así. Entonces no hay posibilidad de que sea asá, o azú, o asé. Contextualizado, ya lo dije en relación con el currículum, universalización con sentido. Desde hace bastante tiempo no solo pienso y lo comparto, sino que también lo escribo. La educación tiene que tener sentido para todos. Supervisores, directivos, estudiantes, familia. Tiene que tener sentido. Voy a volver sobre esta idea. Y, gracias Carlitos, tiene que tener deseo. Tiene que alentar el deseo por aprender. Y esto se une con mi frase anterior. Que tenga sentido. Que dé respuesta a lo universal. Que sea contextualizado. O sea, tiene que el chico ir con, voy a la escuela. Tengo que ir a la escuela. Yo lo veo por mis nietos, claro, ya tengo nietos en la universidad, entonces puedo vivir una experiencia larga de tránsito por el sistema. Y entonces, empiezan las clases, mañana es lunes, ¿por qué no podremos borrar el y el voy a ver? ¿Desde qué enfoques? Fíjense que vengo hablando de qué es necesario aprender, dentro de qué sistema y desde qué enfoques. Fíjense que yo he puesto ahí aprendizaje ubicuo. Y ubicuo es el que se da ahora. Permanentemente aprendizaje en todo momento, en todo lugar. Asistemático, informal, no planificado, sí, pero ¿por qué no puede la escuela apelar al aprendizaje ubicuo y convertirlo en algo aprovechable dentro del sistemático, planificado, organizado y que sea dialógico? Obviamente, una cosa es una conferencia y otra cosa es la clase cotidiana con los chicos, pero lo dialógico tiene que acompañar al aprendizaje ubicuo. Desde la teoría cognitiva, gracias Carlitos, pusiste a todos los pedagogos que nos dieron pie a pensar en la teoría cognitiva, donde pasa por el comprender, pasa por el respeto, por el aprendizaje ubicuo, porque los chicos desde el bosque me aprenden afuera de la escuela también. Que no lo dijéramos no quiere decir que no se diera, no le dio la escuela entrada a los aprendizajes asistemáticos que se dan fuera de la escuela. Siempre, no siempre, lo viene cambiando, por supuesto. Uso de espacios múltiples, se enseña en el aula, se decía. Y Carlitos decía debajo de un árbol. Qué hermoso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Eccleston toda mi vida. 44 años de docente. Dije que no lo iba a decir, lo dije, ¿viste? No toda la vida en el Eccleston, pero mucho de mi vida fue en el Eccleston. Nosotros teníamos 2 edificios en un enorme parque. ¿Qué les digo a ustedes que pueden disfrutar en muchas de sus escuelas en un enorme parque? Un espacio donde el aula es todo eso. Y algunas veces con los estudiantes salíamos del aula y usábamos el parque. Porque aprender no depende del espacio físico, muy por el contrario. El aprender implica la organización y uso de los espacios acorde con lo que el docente espera poder enseñar. Enseñanza para la comprensión. Saber qué, cómo poder argumentar,
reflexionar, interpretar, dudar, oponerse, basado en proyectos. Qué mayor alegría para los chicos que poder pensar interdisciplinariamente, buscar respuestas a algo que los mueve a indagar, buscar, interpretar, y que además sea contextualizado, vinculado a su experiencia de vida, lo cual no estoy diciendo de ninguna manera que el aprendizaje tiene solamente que ligarse con lo local, con aquello que el sujeto vive cotidianamente, no. Pero sin embargo, las relaciones se pueden establecer con el conocimiento a través de la elección de proyectos adecuados, hace a sentir deseo, porque le encuentran sentido a lo que aprenden, porque hay una relación con las ciencias desde la mirada de lo que se investiga y busca a través del proyecto. Diversificada. Hace poco estuve en una conferencia del profesor Burbules, que seguramente ustedes han leído algunas producciones de él, y él decía, la enseñanza, el enfoque de la propuesta diversificada tiene que hacerse como hacen ustedes en las escuelas rurales. Eso significa diversificado. Qué mejor que ustedes, que tienen la experiencia de a unos enseñar de una manera, a otros de otra. El contenido tal vez es el mismo, lo que no es lo mismo es la manera con la cual el docente lo presenta para cada estudiante en función de las posibilidades de ese estudiante. Por eso decimos, enseñanza diversificada, aprendizaje enriquecido, por la posibilidad de llevar adelante la resolución de la tarea de acuerdo con las posibilidades de cada cual. Aprender a hacer y crear. Este sería el enfoque, hacer y crear, creatividad y crear comunidades de aprendizaje. Esto para la institución. La institución aprende, así sean 2 las personas de la institución, 3, 10 o 20. Esto depende también de una escuela urbana, una escuela rural más grande, más pequeña, en fin. Me prometo ir más ligero porque si no me vas a decir que tengo que terminar pronto. Yo soy muy larguera, me conocen, ¿no? Que soy larguera. Y entonces, ¿qué escuela transformar? No pretendo de ninguna manera hacer un enfoque binario, lo anterior desde un lugar y lo que voy a decir ahora en el otro polo. Pero sin embargo, para ser más estricta, voy a hacer una síntesis de qué escuela venimos. Esa escuela que no existe, como bien decís vos, pero que sin embargo ha venido siendo. Y entonces hablamos de una escuela reproductiva enciclopédica. No hay una sola escuela que hoy enseñe desde lo reproductivo. Ninguna. Ni tampoco desde la perspectiva del contenido por el contenido escindido, separado, bloqueado, separado de otra materia. No existen esas escuelas. ¿Qué hice? Apreté donde no tenía que apretar. Esperen. Ya vuelvo. No. Ahí está. Sostenida en la cultura impresa. Solamente. Centralizada. ¿Qué quiero decir? El ministerio indica y la escuela responde. Homogénea y estandarizada, nos la creímos. La escuela homogénea nunca existió. Intentamos, hicimos un esfuerzo enorme por hacerla estandarizada, para todos de la misma manera al mismo tiempo, para que los chicos aprendieran lo mismo de la misma forma. Nos la creímos, los chicos no aprendían lo mismo al mismo tiempo, ni daban la única respuesta para la única propuesta. Una modalidad de aula en simultáneo. El aula era en el único lugar donde se podía aprender. Expositivo y memorístico, ni qué pensar en la evaluación. Yo cuento siempre la experiencia de un día de una de mis nietas, que por vivir cerca de casa muchas veces venía y me decía, abuela, voy a estudiar con vos. Vení, vamos a estudiar. Entonces, yo estudiaba mientras yo estoy en la compu. Me dice, bueno, ahora tomame. Era una carilla. Miro, le hago una pregunta.
integrando mucho de lo que decía esa página. ¡Ah, no! ¡Así no! ¿Por qué así no? Porque de esa manera no me toma la profesora. Secundaria. La pregunta era primer renglón, cuarto renglón, quinta frase y reproductivo. No les estoy hablando de hace mucho tiempo. Ella ahora está en la universidad en segundo año. No sé a qué. Y un currículum donde se decía lo que había que hacer a mitad de año, a fin de año. Bien, entonces no quiero hacer un planteo binario, lo anterior o esto, las cosas puras nunca existieron ni podrán existir, pero hay ciertos rasgos que sí pueden caracterizar. Entonces tomé una frase de François Rouvet, donde dice: declive del programa institucional escolar, lo que fue siendo. Y lo que fue siendo nos lleva a hacer varias preguntas. Yo soy muy amiga de la pregunta problematizadora. Frente a la pregunta, si uno tiene ganas, puede buscar alguna respuesta. Entonces digo, es posible, lo voy a leer rapidito, quiero pasar pronto a lo siguiente. Las escuelas se nutran de movimientos de innovación. ¿Es posible que admitan su pasado para transformarlo? ¿Es posible que conquisten nuevas pedagogías? Yo planteé recién enfoques. ¿Es posible que reorganicen tiempos y espacios flexibles, contextualizados, adecuados a lo que quiero enseñar a estos chicos, a esta población, a esta altura del año? ¿Es posible que resignifiquen los recursos? ¿Por qué no usar material que usamos en los 50 y que en alguna biblioteca puede estar? La cuestión es no qué es el objeto en sí mismo, sino cómo doy la consigna para hacer uso del recurso. ¿Es posible potenciar la inclusión educativa de alumnos en situación crítica? Yo lo enseñé. Él no lo aprendió. Y entonces hablamos de fracaso escolar. Y yo siempre digo, fracaso de la escuela. Hay que transformar esa vieja frase. Es posible que se reformule la propuesta curricular sin olvidar el diseño curricular, que tiene que ser el instrumento por excelencia que circule dentro de las instituciones. Es posible que se dialogue con rutinas y viejos dispositivos. ¿Para qué? Para aprender con sentido. Preguntas para la otra vez, ¿hice lo mismo? No, está bien. Porque lo que esperamos es que tengamos escuelas que se reinventen y entonces suceda algo de alguno de los rasgos que presenté en las 3 planas que les pedí permiso de presentar. Que enseñen a pensar y promuevan capacidades. No la memorización, no la reproducción, sino la capacidad para pensar, juzgar, analizar, comprender, crear, innovar, mostrar lo que aprendo en cualquier lado. Que den sentido a lo que enseñan estas escuelas, que amplíen la curiosidad de los chicos. La curiosidad es natural, no voy a repetir el amor que tengo por el nivel inicial y lo que digo respecto de la curiosidad natural de los niños del nivel inicial. Pero es bien conocido que la curiosidad se va limitando a medida que pasan los años. Y entonces la importancia que tiene de fomentar y propiciar la curiosidad en todos los niveles, de acuerdo al tipo de procesamiento que llevan a cabo los chicos. La curiosidad también la tienen los adolescentes y cada uno de nosotros, felizmente, la curiosidad la tenemos porque nos lleva a encontrar respuestas, es decir, a aprender. ¿Es posible que las escuelas se reinventen y los chicos puedan hacer cosas en la vida real con lo que aprenden en la escuela? Y es posible que activen múltiples capacidades para transformar lo que existe. No tenemos por qué aceptar lo que sucede en la sociedad per se. ¿Quiénes podemos transformar lo que ocurre en la ciudad, en la sociedad? Siendo ciudadanos activos, pero para poder ser ciudadanos activos tengo que estar en condiciones, tengo que tener capacidad para poder hacerlo.
y desarrollar una serie de habilidades que habilitan a que uno pueda participar activamente. También escuelas que se reinventen y respeten trayectorias personales, que fomenten la creatividad, ven que soy muy taxativa con lo que voy diciendo, que propicien sujetos capaces de actuar y tener iniciativa. Como ustedes ven, casi todos los rasgos los estoy destacando en el sentido de llevar adelante, tener ganas de ser curioso, promover mi inclusión en distintos espacios, de construir la escuela de otra época. No es derribar, no es abandonar, no es defenestrar, es transformar lo que existe. Es posible fortalecer la autoridad pedagógica y no implica disponer, contar con la autoridad pedagógica el ser discursivo. La autoridad pedagógica pasa por saber del contenido a enseñar, pero saber enseñarlo, adecuarlo a los chicos. ¿Qué es lo que dicen en las investigaciones los adolescentes? Sabe un montón, o un bocho, como depende de la región donde vivan, pero lo explica, ¿sabes? Y lo hace divertido. Los chicos dicen divertido cuando se enlazan, se vinculan fuertemente con la práctica del educador. Que recupere la centralidad de la enseñanza. Muchísimas escuelas vienen poniendo toda su atención en la centralidad de la enseñanza. Y que, por supuesto, veamos realmente qué chicos tenemos delante nuestro. Nosotros ponemos el pie fuera de la escuela y decimos todo lo que los chicos jóvenes saben hacer, todo lo que los chicos de la primaria saben hacer y cómo crean y cómo producen, mira qué hábiles que son. Ponemos el pie en la escuela y parece que estuviéramos hablando de otros sujetos, son los mismos de los cuales dijimos qué creativos son, cómo se interesan en un montón de cosas, qué habilidad para contestar, para pensar, para hacer planteos creativos, y resulta que después en las escuelas todo esto parece que lo olvidamos. Entonces, ver realmente qué sujetos tenemos delante de nosotros. Y entonces, redefinir el sentido preguntándose esto. ¿Cuáles son los aprendizajes que esperamos lograr? ¿Qué esperamos que los chicos aprendan? ¿Cuáles son los aprendizajes que hará que ellos tengan ganas de estar en la escuela? Estar, quedarse e ir con un capital cultural construido dentro de la escuela. Porque la propuesta fue relevante, provocadora, motivadora. ¿Qué hará que se legitimen esos aprendizajes? ¿Cómo podemos dialogar con el currículum para decir auténticamente esto vale la pena de ser enseñado? Y preguntarse, nuestra escuela, ¿tiene algo que cambiar para que todo esto suceda? Si no nos preguntamos qué es lo que está pasando con nuestra escuela, no podremos pensar en una resignificación. La pregunta que nos tenemos que hacer también para pensar en el sentido de lo que los chicos aprendan es ¿qué importa más? Que puedan recordar la altura de la montaña no sé cuánto, cuántos habitantes tiene no sé qué, cuál es, cómo se resuelve un problema, qué fórmula hay que aplicar para, o entender por qué aplico esa fórmula, entender qué pasa con los habitantes en un lugar donde la montaña mide tanto, y así, hacer que el mismo contenido tenga un valor de interpretación de la vida del hombre en relación con eso que está aprendiendo, desde lo físico, lo químico, lo estadístico. Y yo digo esto porque fueron mi carrera, hasta en la universidad cuando estaba estudiando psicología me saqué 4 de estadística y dije, me saqué 4, que pasé esta materia que era un karma, todo lo matemático, y se me salió una hija contadora. Debe ser porque yo odiaba todo lo numérico y
y ahora tengo que hacer un cálculo y le mando un WhatsApp y le digo, amorosa, ¿me contestás esto? Porque sigo siendo una inútil, no logré aprender determinadas cosas, no construí el sentido de la presencia de esos contenidos. Pero bueno, la historia de cada cual. Otra pregunta, para que la escuela tenga sentido, ¿es posible relacionar contenidos con habilidades? En ningún momento estoy diciendo no trabajar contenidos. En todo momento estoy diciendo conocer en profundidad el diseño curricular. Pero estoy diciendo que pone en juego desde lo motor, lo actitudinal, lo cognitivo, para poder interpretar este contenido. Es decir, qué habilidad, qué capacidad, qué construcción de qué competencia se dará cuando trabajamos estos contenidos. Pero para eso, la consigna que dé el educador va a tener que ver con poner en juego esas capacidades, para decir entonces la relación entre contenido y capacidad. Y es posible crear comunidades de prácticas. Discutamos juntos cómo enseñamos. Bien, aquí una imagen. Ustedes, directivos, supervisores, señora ministra, se estarán preguntando ¿a qué viene todo lo que Delia presenta si su conferencia es gestión y liderazgo, una ecuación posible y necesaria? ¿Alguno de ustedes se da cuenta la razón por la cual les pedí permiso para presentar esto antes de desarrollar mi conferencia? ¿Se dan cuenta? Yo les cuento mi aspiración. Repensar de dónde venimos y qué significa escuela del siglo XXI para dirigir escuelas que sean coherentes con las necesidades del siglo XXI, la mejor inserción de nuestros chicos en este siglo, y para que los supervisores puedan seguir resignificando, repensando y seguir acompañando a los directivos en esta necesidad de revisar cuáles son las prácticas en función de este siglo XXI. Así que les he pedido permiso en función de esto que acabo de decir. Y entonces pensamos, a mí me gusta mucho leer el diario, y algunas veces en algunos diarios salen cosas interesantes, como síntesis de investigaciones. Miren lo que tomo de un diario que repetía, transmitía y compartía cuáles son las habilidades del siglo XXI. Y habla de 6 alfabetizaciones, que para nosotros no es nada nuevo, pero me parecía que hace una síntesis interesante. Alfabetización en lo que llamamos la lengua escrita, en producción e interpretación de textos. Alfabetización matemática, alfabetización científica, alfabetización tecnológica, financiera, cultural y ética. Fíjense cuántos otros códigos, cuántas otras alfabetizaciones son requeridas para una mejor inserción de los chicos en el siglo XXI. Y se requieren estas competencias que solo se construyen cuando las consignas que los educadores dan en las escuelas potencian el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación y la colaboración. Necesidades hoy, obviamente, respetando la diversidad de los destinatarios de esta presentación y de sus escuelas, ¿no? Pero hoy el mundo requiere estas competencias a través de estas 6 cualidades: curiosidad, iniciativa, perseverancia, adaptabilidad, liderazgo, conciencia social y cultural. ¿Qué hacemos con ellas en la escuela? No. Te dije que resolvieras el problema y que busques el resultado. Pero yo pienso que, ¿qué dice el libro? Toda vez que aparece el pensamiento crítico, la iniciativa, la comprensión por más allá de la letra escrita, de leer entre líneas,
algunos educadores lo limitan. Entonces pensemos qué escuela para estas habilidades del siglo XXI. Y entonces pensamos como directivos, como supervisores, si la escuela responde a lo que llamamos los derechos del aprendizaje del siglo XXI. Justicia educativa, estar, quedarse a aprender en función de la singularidad. Aprender contenidos fundamentales para crear capacidades para actuar. Yo no me quedo frente a una persona recordando lo que me enseñaron en la escuela y me dijeron que reprodujera, sino apelo a aquella escuela, a aquellos contenidos que la escuela me ayudó a pensar, a analizar, a comprender. No son capacidades laborales, sino fortalezas para abrir caminos en este mundo. Obviamente que habrá chicos como el ejemplo que nos traía la señora ministra recién, me olvidé tu nombre. Analía. Porque soy un caballo con un nombre, no me acuerdo los nombres, qué desastre. Analía, perdón. Decía que estos chiquitos hacían referencia al trabajo de su mamá. Bueno, ¿qué capacidades van a necesitar estos chicos para tal vez reproducir lo que hace la mamá o tal vez no? Una pertenencia de otro orden a ese ámbito donde viven. Entonces, que fortalezca la posibilidad de transformar sus vidas en función de lo que ellos optan, no lo que el sistema les impone. Construir conciencia social. A mí me gusta mucho destacar esto, ¿no? Hoy los jóvenes, ahora va a venir una transparencia. Hoy ya no se habla de los millennials. Vuelvo a decir de qué sujetos, de qué localidad, que viven dónde y que se vinculan con qué. Se habla de los centennials. O sea, cómo van cambiando a lo largo de la misma generación y en tan pocos años los requerimientos de inclusión social. Y que el currículum no sea una serie de obligaciones. Bueno, está en el currículum, tengo que terminar el programa. ¿Y qué saben los chicos de los contenidos que ese educador ha venido trabajando? ¿Cómo los interpretan? ¿Qué disponibilidad de esos saberes tienen para poder relacionar con otros que el educador utilice? ¿Con cuánto placer, con cuántas ganas, con cuánta provocación se encuentran frente a estos contenidos de un currículum que es tomado por unos pocos educadores como la letra de la norma que hay que cumplir, no como aquello orientativo, pertinente y valioso que ayuda a contextualizar? Y aquí está lo que yo les decía de las nuevas generaciones. Denle una miradita, no me quiero tener porque no voy a llegar. Se cambió la... ¿Se cambió? Tenés que recortarle. Bueno, yo quiero destacar acá, quieren ser protagonistas, generación empoderada, usan lenguaje inclusivo, buscan experiencias y están dispuestos al cambio. Estas son nuestras generaciones, no importa dónde vivan, porque además hay tantos estímulos que hace que los chicos hoy quieran participar, quieran estar, y participar es un derecho. Bueno, esto para contarles que esta primera parte concluye. Yo uso fotos para decir, bueno, una serie de ideas vinculadas con, ahora voy a entrar en tema. Estoy segura que no terminan 10 minutos y por sueños. Voy a tomar esto que tomo con mucha frecuencia, el concepto de innovación. Porque para seguir pensando en estas escuelas necesitamos innovar. Y fíjense, he tomado una frase que no me necesitan a mí para interpretar, si tienen ganas de leerla. Es una frase de Axel Rivas, que seguramente ustedes deben haber leído cosas de él. Miren lo que él dice que es innovar. La segunda parte es en honor a Carlitos. Fuerza vital presente en las escuelas. Y no me quedo solamente con la frase de Axel Rivas, sino
he ido a Wikipedia, porque quiero ser moderna, ¿vieron? Tengo unas enciclopedias enormes, diccionarios enormes, pero queda mal que diga, voy a mi abuela es una antigua, dice que va al diccionario, dirían mis nietos. Entonces fui a Wikipedia. ¿Y qué quiere decir innovar? Y ellos en Wikipedia plantean la raíz innovación. Y miren, ¿qué quiere decir ingreso, introducción de algo nuevo a una realidad preexistente. Nova, renovar, hacer de nuevo, cambiar, novedad, cosa inesperada. Ción, actividad o proceso, resultado, efecto. Fíjense cómo se da el proceso de decir lo que tenemos, qué introducimos y cuál es el resultado. No dicen innovación, inclusión de algo que no existió jamás, sino a partir de lo que existe, que transformamos para que tengamos un nuevo resultado. Cambiamos el proceso y consecuentemente hay algo diferente. Esto es lo deseable en las escuelas. ¿Cómo venimos siendo? ¿Qué venimos trabajando? ¿Cómo venimos enseñando? ¿Qué está pasando con nuestros chicos? ¿Qué tendríamos que transformar? ¿Y qué podemos incluir de diferente? Y entonces estamos innovando. Y aquí, esta es una plana que a mí me encanta, la uso con mucha frecuencia, la agrego, le saco, le pongo, le quito, pero medianamente la uso mucho. Porque me gusta decir esto de innovación, como me escucharon, desde lo que viene siendo. En el pasado de las escuelas están las puertas abiertas para la innovación. La cuestión es, ¿cuál puertita vemos? ¿Qué miramos para ver la posibilidad de entrar por ahí? ¿Qué es lo insinuado? ¿Qué es lo no realizado? Teoría del caos. Ser creativo, no control, sino ver los pequeños detalles. Eso implica, frente a lo que venimos haciendo, o frente a la situación caótica, decir por dónde entro para ir hacia donde queremos llegar. Ver lo insinuado, los pequeños detalles, las pequeñas posibilidades. Obviamente, somos sujetos libres. Nadie nos tiene que otorgar autonomía ni libertad. Lo somos. Entonces, tomen la libertad que ustedes, como supervisores, directores, tienen para introducir las innovaciones. Con, obviamente, definiendo qué cambios quieren y qué es lo que hay que desechar. Y cuando digo desechar, no digo basura, porquería. Desechar significa dejar fuera. Porque esto consideramos que puede ser sustituido, transformado por algo. Claro, desde donde los supervisores y los directores ven lo que se puede insinuar para poder decir, hacemos un cambio paulatino. La revolución no existe, salvo en grandes genios que la humanidad nos ha brindado, cuya presencia marcó un antes y después de sus saberes. Pero en las escuelas vamos pasito a paso y lentamente desde el marco de esos sabios que nos dicen cosas que podríamos hacer. Y entonces se necesita flexibilidad. Yo digo, no ser flexibles implica año sabático, un año antes de jubilarse, grandes problemas con las cervicales, dolores de estómagos inexplicables, esos mareos que nos hacen pelota y no podemos ir a la escuela, insomnio. ¿Por qué? Porque queremos cumplir con lo imposible. Si entendemos lo que está pasando y nos ponemos metas chiquititas, podemos avanzar. Vamos muy mal, ¿no es cierto? Se necesita un poquito de caos. Ay, no, este desorden a mí me pone mal, no sabemos dónde estamos, a dónde vamos y qué hacemos. Y bueno, mi amor, es un tiempo de caos. Caos donde va a existir lo anterior, lo que queremos introducir y otros que ya están más adelante de lo que queremos en la misma escuela, aun cuando sean 3 personas. Porque esto pasa. Los chicos no son los diferentes únicos que hay en la escuela.
Los diferentes son los maestros, los supervisores y los directores. Otra cuestión, ya lo dije, nuestra revolución, y esto es central. Lo que vamos a innovar, este planteo que deseamos, es ideológico. Por eso digo conocer muy bien el diseño curricular, cuáles son los marcos a los cuales adhiere ese diseño y decir por dónde vamos hacia el cambio, desde qué argumentos teóricos y la decisión política de cambiar, no solo técnico. Lo técnico vale. Bueno, hemos llegado a la plana que nos recuerda lo que significa gestionar. Estoy empezando la conferencia, ¿no? Todo lo que hice hasta ahora no tiene que ver con la conferencia. Esto me pasa a mí siempre, la introducción me lleva horas y después me quedo corta con el final. ¿A quién les voy a decir qué es gestionar? Ustedes ya lo saben. Recupero algunas ideas. Recuperar esencialmente el aspecto político de la gestión. Político como potencia, político como poder, político como decisión. Gestionar significa dar el marco necesario para que la gente pueda hacer lo que tiene que hacer. Y esto lo dice quien estuvo con ustedes, Bernardo Blenman. Trabajar en equipos significa gestionar. De eso voy a hablar hoy por la tarde en mis colegas directivos. Pero para empoderarse, equipo para el empoderamiento. Por supuesto, gestionar significa promover decisiones y acción. Ay, vamos a pensar, reflexionemos, analicemos. Llegó octubre, no tomaron una sola decisión. No, caramba, es ir viendo y decidir, es ir viendo y decidir. Esto es gestionar, ayudar a pensar, ustedes supervisores que acompañan a los directores en las distintas oportunidades que con ellos se encuentran, aunque sea grupal o individualmente, es promover la mirada acerca de lo que está pasando y decidir, ayudar a decidir. Y por supuesto tomar decisiones audaces, tomando diversas sendas, distintos itinerarios que se adecuen a lo que ustedes como supervisores y directivos consideran la senda más adecuada para el cambio que quieren promover. Quienes están decididos a dar el paso en la gestión, tengan en cuenta las turbulencias, tengan en cuenta lo impredecible y no se angustien si aparecen turbulencias, porque esto es natural. Frente al cambio, frente a la innovación, siempre hay turbulencias. Y por supuesto, hoy gestionar es gestionar desde la perplejidad y desde la inquietud. Y todo esto, pensar con otros, eso es gestionar, es generar las condiciones para que los otros puedan hacer lo que necesitan hacer respecto del cambio. Tener claro hacia dónde queremos ir, eso es gestionar. Significa pensar en esta escuela, en esta región, en esta zona. Depende acá si hay supervisores que a donde trabajan lo llaman región o lo llaman zona. Significa flexibilizar las jerarquías. Imprescindible, y esto no significa perder autoridad, todo lo contrario. Cuando escucho al otro, Carlitos decía otorgar la palabra. Otorgar la palabra significa saber escuchar y asumir que puse, que ya no me acuerdo, asumir la duda, la pregunta. Yo me acuerdo que cuando trabajábamos con Silvia Duchaski, ella decía, la persona que duda, la persona que dice no sé, el maestro ignorante es el que puede gestionar mejor, porque se pregunta desde el no saber, y el no saber lleva al aprender. Bueno, gestionar para el cambio y la innovación. Recuerden, nunca podrá ser impuesto desde fuera. Cuando uno escucha al afuera y lo interpreta en el adentro, puede llevar adelante el cambio.
Recordemos que los cambios en las escuelas, en lo inmediato, no se ve, es lento. A largo plazo uno dice, mirá cómo ha cambiado esta escuela, cómo ha cambiado esta zona, esta región. Gestionar para el cambio es responsabilidad, compromiso y hacer de los actores, no de el currículum. La política genera las condiciones para que las escuelas cambien. Por eso la política jurisdiccional plantea la entrada del currículum, pero desde el lugar de la adecuación de cada zona-región. Necesita del liderazgo potenciador todo cambio. Y no nos olvidemos que el cambio es inseparable del contexto. No es que todas las escuelas cambian al mismo tiempo y de la misma manera. Las escuelas cambian en función de lo que son. ¿Cuáles son factores clave en las escuelas innovadoras para ayudar a que esto suceda? Desde los supervisores y los directivos para pensarse a sí mismos. La presencia de los distintos líderes. Líder no es sinónimo de autoridad designada por la jurisdicción. Líderes podemos ser todos, en función de desplegar las condiciones que uno tiene. Estas escuelas que llevan adelante la innovación centran su atención en el aprendizaje. De ahí la discusión tan importante al respecto de qué aprender, cómo aprender, tal como lo planteé. Llevan adelante procesos de análisis y discusión, es decir, de reflexividad. Constituyen por eso una comunidad de aprendizaje. Promueven el protagonismo. No solo algunos llevan adelante el cambio. Si hablamos de liderazgo distribuido, es necesidad de que cada uno ponga en juego su protagonismo. Bueno, trabajo cooperativo, equipo, escuchar al otro, valorar la participación y también de los estudiantes de acuerdo con la edad, las características de los estudiantes. Pensando que hay una cultura institucional que apoya la innovación y que además tiene en cuenta los proyectos para superar la decisión, la ruptura de las disciplinas, pensar en proyectos. Y esto lo muestro porque es una síntesis de 2 o 3 capítulos de nuestro libro. Ser competente. Y bueno, para ser competente hay que desarrollar una serie de competencias. Aquellas que nos ayudan a decidir, es decir, el marco ético, principios, normas, valores, o sea, competencias axiológicas. Pero esto nos lleva a poder pensar, o sea, competencias cognitivas. ¿Para qué? Para poder hacer, pero para poder hacer, saber hacer, se necesita tener competencias académicas y científicas en relación con la gestión. Necesitamos saber vincularnos con, estar con los otros, escuchar, cuidar, acompañar, saber estar con y por supuesto saber ser, y esto es inseparable de lo axiológico, de lo ético. Estas son competencias que para acompañar la innovación necesitamos ir ampliando y construyendo. Por eso es importante asumir un compromiso ético e ideológico. ¿Con qué? Con aquello que asumimos como necesidad de innovación y de cambio. Palabra que suena rara, ¿no? La articulación, pero la articulación que quedó pegada a sala de 5, primer grado, debe ser extendida a todos los actores institucionales, a todo el sistema, articular con otros para poder realmente decir gestionamos la innovación, desde lo político, desde lo regional, lo local, con otras organizaciones. Necesitamos una formación inicial y continua para seguir construyendo competencias.
necesitamos, y esto me lo dijeron alguien por ahí antes, tener información. Buscar, relevar con los instrumentos adecuados la información necesaria para decir a quién acompañamos y en qué instituciones, en qué lugar promovemos la transformación y el cambio. Necesitamos tener información precisa. No se puede gestionar si no tenemos información respecto de qué sucede en las distintas escuelas. Y por supuesto, tenemos que conocer muy bien los marcos normativos, no para tomarlos como palabras sacrosantas, sino para saber cómo aplicarlos adecuadamente en las distintas circunstancias. Aquí esto en gestionar, ya estamos, ¿no? ¿Puedo? ¿Un poquito más? Sí, un poquito más. Bueno, las fotos que les mostré son los lugares a los que voy ahora. Llego a la ecuación, gestión y liderazgo. Para poder gestionar hay que desplegar el liderazgo. ¿Y qué significa? Crear las condiciones para que en los otros emerja el deseo, la pregunta, la duda, la reflexión respecto de lo que vienen haciendo y hacia dónde se puede ir. Es decir, cómo darse cuenta cuáles son las matrices de desempeño, las matrices institucionales, cómo se opera en el lugar donde uno actúa para pensar en la posibilidad de la transformación. Eso ya lo planteé, vengo planteando desde hace tiempo. Recuerden que liderazgo no significa imponer, significa ayudar a darse cuenta. La escuela tradicional hacía que el inspector dijera que había que hacer, y eso no es un liderazgo, eso es una autoridad que impone qué es lo que hay que hacer. Lo cual no quiere decir que el supervisor no registre que hay necesidad de cambiar y lo pueda compartir con, pero lo hace de manera que el otro registre la necesidad de cambio. Liderazgo significa marcar el rumbo, ayudar a ver, interpretar, sin coerción ni amenazas. Es potenciar a los demás y es de alguna manera influir en la cultura institucional. Esto significa autorizarse. Esto implica incrementar la autoridad por la coherencia que hay entre lo que dice y lo que hace, entre lo que piensa, propone, expresa, acompaña. Y hablamos entonces de distintas expresiones, distintos autores que caracterizan el liderazgo actual, pero todos ellos hacen referencia a los rasgos que recién planteé. Comparto con ustedes esta frase de Hersey y Blanchard, que escribieron muchísimo sobre liderazgo, y ahí ellos hablan de liderazgo situacional. Es decir, operar de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a las características de cada institución. Ayudar a movilizar las motrices de los seguidores, dicen ellos. Otra manera de caracterizar el liderazgo, desde otros autores, liderazgo transformacional. Esto hace referencia a la construcción de comunidades de aprendizaje. Es pensar juntos al respecto de cómo cambiar, pensando en hacia dónde queremos ir. Otro es el liderazgo potenciador. Creo que está clara la idea de por qué es potenciador. Yo sintetizo con empoderamiento. Promueve en el otro, aquí estoy, aquí puedo, aquí comparto, aquí participo, aquí planteo y promuevo. ¿Por qué? Porque como educador, como directivo, como persona que forma parte de esta institución, puedo plantear. Pero en tanto y en cuanto hay un liderazgo por parte del directivo, por parte de los supervisores, en que propicia todo esto. Por eso el liderazgo implica
propiciar, generar, alentar, promover. Y entonces hablamos de un liderazgo en acción. Me quedo con la frase de abajo: gestión profesional y profesionalizadora que incide en la gestión, en la innovación, perdón. Aquí entonces sintetizo liderazgo con gestión, una ecuación necesaria. Ya. Líder. Líder es la persona que encarna el liderazgo. Por eso sintetizo con muchas de las cosas que recién he planteado. Afronta el cambio, transmite visión de futuro, crea estrategia. Fíjense que todo esto es un aprendizaje. Me podría quedar hablando de cada uno de los globitos un montón de cosas, pero simplemente estoy haciendo como una síntesis. Fomenta el compromiso, ya voy a hablar sobre esta idea. Estimula frente a las dificultades y siempre pensando en qué se propone esta escuela, influye en los demás, tratando de acercar la tarea hacia esa meta que todos se proponen. Gaudí. Y las últimas planas son para recuperar el rol del equipo de supervisores. Yo en todo momento he hablado en supervisores, yo soy de la vieja escuela, lo cual no quiere decir que no estoy incluyendo a las mujeres. Pero E, A, O, I, E a mí me pone un poco nerviosa. Entonces siempre aclaro que sea supervisor y supervisora, estoy hablando de quienes, más allá del género, que puede ser mixto también, como hoy bien pasa, es la persona que cumple determinada función. El equipo de supervisión se propone todo esto. Fíjense que estoy recuperando mucho de lo que vine diciendo. ¿En relación con qué? Con las planas a las cuales le pedí permiso de presentar. Porque si el supervisor no define qué escuela, para qué alumno, de qué siglo va a gestionar, queda la cosa un poco confusa, ambigua, neutra. Y las cosas no pueden ser ni confusas, ni ambiguas, ni neutras. Tienen que ser claras. Tienen que ser pertinentes para la comprensión de todos. Entonces, a mí me parece que lo importante es conformar un equipo de supervisores. Por supuesto, depende también de dónde están, en qué provincia, con quiénes trabajan. Si hay supervisores de inicial, de primaria, de media, de especial, de adulto, de educación física. Esto depende también de la región donde estemos hablando. Pero no puede entrar un supervisor a la escuela y decir una cosa y venir a la semana siguiente otro supervisor y decir otra cosa, porque entre ellos no dialogaron. Entonces, con esto que estoy diciendo ahora, escucharse, formar un equipo entre ellos, sintetizo todo esto. Tener claro qué quieren como equipo. Lo mismo en la escuela, si hay un equipo de director y vice, que se pongan de acuerdo, no porque uno está a la mañana y otro está a la tarde, se dan de narices en las ideas. Entonces, preguntas. Para la reflexión, no para la respuesta. El equipo de supervisores, desde su gestión, acompañando la implementación del currículum en las escuelas, definen principios, criterios y condiciones para el diseño e implementación del currículum en cada escuela. Esto no. Va uno y dice, lo hacemos de esta manera. Va otro y dice, no, ahora nosotros lo hacemos. Cuidado con estas cosas. Generación de ambientes y experiencias de aprendizaje. Discuten la relación con otras escuelas y organizaciones sociales y discuten seguimiento y evaluación curricular. Horas para hablar de esto. Pasión que tenemos Rudy y yo sobre lo que es el asesoramiento pedagógico. Entonces, cómo los supervisores como equipo acompañan la evaluación curricular y la implementación de las prácticas. Bueno, esto cuando ustedes reciban el Power, lo podrán ver, pero yo no llego. Ya. Ay, me queda todo esto que era un montón. Yo me hago chiquita para que no se den cuenta que estoy llegando tarde. ¿Vieron? Van a comer después hoy, más tarde.
Fíjense todo lo que pensé para que el supervisor actúe como generador, promotor, intermediador y articulador. Esa frase es la más importante de todo lo que puedo decir al respecto del supervisor, del equipo de supervisión. Y de alguna manera ahí estoy hablando de dinamizar, de democratizar, de llevar adelante procesos de evaluación institucional, mejorar los procesos de aprendizaje, priorizar el asesoramiento, promover la autonomía, conformar comunidades de profesionales que siguen estudiando siempre, que siguen formándose siempre, que siguen compartiendo nuevas ideas, siempre hasta que se jubilen. Y hay gente que acá está jubilada y sigue trabajando y sigue acompañando la gestión. Evalúa proyectos, piensan en fortalecer lo cooperativo. Es lo mismo que decir escuelas democráticas. Los supervisores gestionan y lideran instituciones democráticas. Bueno, asegurar la inclusión con continuidad lo dejará para el año que viene cuando venga. No llego, soy una loca. Soy una loca con todo lo que había propuesto. No, pero no van a ver. Principio de continuidad pedagógica. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en la escuela para decir qué hacemos por todos los chicos? Asegurar que entren todos, que se queden todos, contentos, felices, divertidos, entretenidos, provocados por la buena educación que promueve la escuela y que se gradúen con las mejores condiciones para insertarse en el sistema. Lo que dije en las primeras planas, eso es continuidad pedagógica. Preguntas para la problematización a los supervisores. Ahora lo viene claro en los sociólogos. Para nada. Mentiritas, son todas preguntas que también. Bueno, esto lo dije con lo de única, 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 única. No existe lo único, único, único para todos. Yo se los dije, no lo enseñaron, no lo copiaron, no lo borré del pizarrón. ¿Recuerdan cuando pasaba eso en la escuela? Yo lo escribí, ¿cómo no lo copiaste? Ahora pedíselo a un compañero, porque yo no vuelvo a escribir. Eso me lo decía a mí mi maestra cuando yo era chiquita y iba a la escuela primaria. Ahora no pasa. ¿Qué ven? Les daría mucho más tiempo, pero ¿qué pasa si yo les digo? Ahí lo único que hay es agua. ¿Qué me dirían? ¿Cómo que no? Yo tengo el micrófono, soy la capacitadora, vengo de Buenos Aires y me van a decir que no. Me siguen. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, sucede que en la escuela decimos, ahí solo hay agua? Bloqueamos, limitamos la mirada del otro y cortamos la posibilidad de la inclusión. Lo que viene ahora es para cerrar con música, imágenes, a mí no me necesita. Pero sí está referido a liderazgo y gestión, una cuestión posible y necesaria. Si la música, pero no terminé, esperá, ahí va. Si la música funciona, miren que vuelvo aquí. Tiene que hablar la música, tiene que hablar.